Entonces, su merced simplemente pique sobre la invitación y ya. A este espacio que, como decía el señor rector y le decía la señora directora, pues nos permite interactuar haciendo uso de estas herramientas. Y empiezo sinceramente agradeciéndole la invitación porque sobre estos temas veníamos tratando mucho antes incluso del coronavirus. Teníamos una interacción con algunos profesores de Colombia y de México, país al que estoy muy vinculado, mirando esta cuestión de la virtualidad. Entonces, para responder en concreto, Jorge, y brevemente, permíteme decirte que el asunto de la educación virtual o a distancia no es nueva. El problema es que la pandemia nos puso en la perspectiva de hacerlo sí o sí, porque no había otro camino para poderle cumplir a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes y personas adultas que están en el ciclo de la educación. Como bien anotaba el señor rector, esto es realmente una oportunidad. La educación virtual, y también es un poco mi experiencia que quisiera compartir con ustedes, supone un ejercicio muy importante de disciplina. En la virtualidad yo llego hasta donde quiera llegar. Entonces, si tengo un hábito de lectura, de concentración, juicioso, puedo sacarle mucho jugo a la virtualidad. Por cuanto, inclusive tengo herramientas más a mano que las que yo pueda tener si estoy en un espacio físico. Yo en la virtualidad tengo mi computadora a mano y saco inmediatamente en tiempo real los datos que necesitan complementar mi saber. Entonces, la primera respuesta es no. La educación virtual no es sinónimo de mediocridad, no es sinónimo de baja calidad. La educación virtual sugiere que yo sea tan disciplinado que llegue hasta donde yo quiera llegar. Y en segundo lugar, y con esto cierro, mi estimado Jorge y colegas, quisiera indicar que lo que está en juego con la virtualidad es nada más y nada menos que el sistema constructivista. Este sistema me permite a mí construir mi propio conocimiento, claro, guiado, apoyado por la experiencia y por la calidad pedagógica de un tutor o un docente que tendrá para mí una serie de elementos que van a enriquecer mi conocimiento. Pero si hablamos de construir conocimientos y hablamos de disciplina para yo llegar hasta donde quiera llegar, la educación virtual me ofrece a mí una oportunidad, no un problema, mi estimado Jorge. Muchas gracias. Profesor Camilo, muchísimas gracias. Bueno, vamos ahora con una pregunta de un estudiante, Valentina. Valentina. Creo que está sin voz, pero pues vamos a iniciar, vamos a continuar con las preguntas para los docentes, mientras que coordinamos las preguntas de los estudiantes que ya nos están escribiendo por el chat. Jorge, adelante, por favor. Ok, profe. Ya vamos con la siguiente pregunta. Bueno, ¿cómo ha sido la experiencia de ustedes como docentes al dictar clases de manera virtual? Profe, Uriel, usted. Muchísimas gracias, Jorge. Yo creo que ha sido una experiencia en donde tenemos que recoger todas las reflexiones que está haciendo el señor rector y el profesor Camilo. En efecto, esta es una oportunidad y tiene una oportunidad con una palabra muy bonita que quiero introducir en esta discusión y es convertirse en autodidacta, ¿no? Los estudiantes, tanto estudiantes como docentes, nos estamos convirtiendo en ser más autodidactas y complementar nuestros ejercicios de la educación. Tener a la mano todo, no solo el computador como un servicio de interconectividad y de conectividad con todos los estudiantes, también implica devolverse uno al pasado, ¿no? No todo está relacionado con la tecnología. Tenemos a la mano las bibliotecas o los libros que muy seguramente mucho tiempo atrás, cuando nosotros éramos docentes, estudiantes, pues no volvimos a tomar y quedó ese conocimiento ahí guardado. Entonces las bibliotecas se volvieron en un referente fundamental al lado del computador y uno tiene a la mano el libro y también tiene a la mano los datos que nos reflejan los computadores o la información en Internet. Entonces creo que más que acompaño la palabra del profesor Camilo, acompaño también la del señor rector, que hay que entender que esto es un aprendizaje flexible y que definitivamente esto es una oportunidad. Pero también hay que invitar obviamente al profesor César, que es un gran líder, especialmente en los ejercicios de investigación, y creo que aquí nos hemos enfrentado
precisamente a este posicionamiento de la educación virtual. Profesor César. Profesor. Sí, señor. Sí, señor, ya. Buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación. Por supuesto que este reto que estamos enfrentando no ha sido fácil para nosotros. Debo reconocerlo en carne propia porque pues nosotros ya con algunos años encima, como que este tema de la tecnología por momentos nos muerde fuertemente. Sin embargo, se convierte en un reto que a mí particularmente me ha gustado mucho. He tenido la oportunidad ya en estos 2 módulos que llevamos, este segundo módulo, interactuar con un grupo de estudiantes motivado, participativo. Por supuesto, nos falta mucho el tema de la lectura, como usted lo dice, profe Uriel. Sí es cierto, bien es cierto que debemos tener una disciplina para leer, para ser autodidactas. Tal vez no tenemos la disciplina, tal vez no tenemos la costumbre, pero creo que es una oportunidad que se nos presenta para nutrir esa necesidad de lectura que tenemos. Yo particularmente me encuentro muy satisfecho y muy tranquilo. Habría que preguntarle a nuestros estudiantes a ver cómo han visto la experiencia, cómo la han vivido. De mi parte, la he vivido de una manera extraordinariamente positiva. Gracias, profe. Muy bien, profesor César. Sí, hay que devolverles también esta pregunta a los estudiantes para que nos contesten cómo se han sentido, qué experiencias han logrado. Creo que durante todo este tiempo, en este segundo módulo y en el primero que lo hicimos muy bien y que la universidad hizo grandes esfuerzos, pues hemos recogido bastantes reflexiones, experiencias, aprendizajes, y los estudiantes pues obviamente son los más beneficiados en estos espacios de virtualidad, en donde se combinan esos modelos pedagógicos de instrucción con modelos de la virtualidad, con modelos que de alguna manera hacen parte de la educomunicación y el ejercicio de la interactividad en Internet. ¿Hay algún estudiante que quiera participar, que nos quiera comentar experiencias? Uriel, déjeme complementarle algo Sí, para darle un startazo, o sea, de arranque a nuestros estudiantes. La virtualidad es definitivamente un aprendizaje diferenciado y un aprendizaje flexible, sobre todo en conocimientos y sobre todo también en que le permite a ellos acceder absolutamente a todos los materiales expuestos por su tutor o sus docentes. También es una forma de planificar y una forma de análisis y de síntesis con un formato inmenso de participación donde los estudiantes que lo sepan aprovechar lo pueden ejecutar. Muy bien. Adelante, Valentina. Ya hay preguntas en el chat de los estudiantes. Sí, señor. Bueno, buenas noches. Yo soy Valentina, estudiante de Comunicación Social. Hay una pregunta de Caterina Maya, de Derecho. ¿Por qué la universidad toma la decisión de cambiar el modelo de calificación y cuando se vuelva a retomar las clases presenciales van a seguir con ese modelo de calificación? Déjame contestarte, Valentina, y para Claro que todos. sí, profe. Y para todos. En estos momentos de confinamiento obligatorio, el nivel de nerviosismo de todo el mundo por el confinamiento es muy alto. Pensamos que hay que bajarle el nivel de estrés a nuestros estudiantes y que se sientan con una libertad de flexibilidad inmensa en el aprendizaje diferenciado y flexible, que era lo que yo les decía ahora. Eso quiere decir que para que podamos tener una tranquilidad todos, nuestros docentes, además de la flexibilidad que tienen en el ejercicio, hacen que la nota no sea
cuantitativa, o sea, de 0 a 5, que es lo que este país está acostumbrado, es posible que en este momento no funcione. Pero sí funciona la nota cualitativa. Lo que sucede allí es que esa nota de aprobó o no aprobó, en un país como el nuestro, donde todo es cuantitativo y los certificados que tienen que llevar a las empresas nuestros estudiantes deben ir numéricos. Nosotros hacemos la pertinencia del cambio para que nuestros docentes, dentro de esa flexibilidad, dentro de esa participación que tienen nuestros estudiantes, porque ellos van al ritmo que pueden ir, porque tienen que cumplir muchos de ustedes con sus trabajos, pues nuestros docentes le pondrán un aprobado. Voy a citar un ejemplo. Aprobado es igual a 4, no aprobado es igual a 2.50, pero en este momento, con un aprendizaje como el que están teniendo ustedes, imagen, voz, video, chat, yo no creo que ninguno de ustedes va a perder el módulo. Entonces, cuando esto se termine, seguramente vamos a tener que volver a la cuantificación. Pero si el ejercicio de la cualificación nos deja una buena enseñanza, es posible que nos quedemos ahí. Gracias, profesor. Gracias Adelante. por la intervención. Bueno, esta pregunta va dirigida a la decana de Comunicación Social, la profesora Claudia. Profesora Claudia, ¿cómo se han preparado los docentes para dictar las clases virtuales? Bueno, lo primero es que obviamente tuvimos que hacer una profundización en el manejo de herramientas digitales, como nuestra plataforma Moodle. Pero el resto te digo que guerreando todos los días en esta clase, porque pues obviamente para nadie es un secreto, todos tuvimos que aprender de Zoom, de Hangout, de Skype, de todas las herramientas absolutamente posibles. Entonces, no es fácil cambiar el esquema de la noche a la mañana. Una cosa es una clase presencial y otra es una clase virtual teniendo a nuestros estudiantes solamente por una pantalla. Por ejemplo, hacer resiliencia todos los días. Cuando ustedes están en clase y de pronto hacemos una exposición del tema diario y lo único que vemos son fotos de perfil y pantallas cerradas, nada más, el nombre. Uno se siente como hablándole como a yo no sé a quién y entonces uno dice, no, esto genera un cambio, entonces hay que hacer, esto era como cuando yo estaba pequeñita, había una serie de texto discontinuo en el periódico que se llama Educando a Papá. En este caso es Educando a Papá, educando a mamá, educando a los estudiantes, educando a los profesores. Ha sido duro. Esto sorprendió al mundo entero. No es Colombia, es el universo entero y son los docentes en todos los rincones del mundo de todos los grados posibles, los de universidad, los de los jardines, los de los colegios, todos aprendiendo día a día de las tecnologías disponibles, de cómo hacer nuestras clases mucho más agradables, de cómo buscar recursos para que ustedes encuentren en ese conocimiento una sorpresa cada día. Entonces, no estaba escrito, Jorge, no estaba escrito, estudiantes, todos los días, las sesiones largas empezando a las 6 de la mañana y terminando a las 12 de la noche, aprendiendo de compartir documentos, de compartir pantallas, de hacer Facebook Live, como la experiencia que tenemos hoy en día. Es decir, de lo que aprendimos es de resiliencia, de recuperarnos de una situación y tratar de llegar a todo el mundo de la mejor manera posible con nuestras herramientas pedagógicas. Bueno, profesora Claudia, muchas gracias. Valentina, continuamos con más preguntas de los estudiantes. Claro que sí, muchas gracias. Esta pregunta es de Ley de Áreas de Comunicación Social. Dice, qué tan pronto ven el retorno a las clases presenciales y cómo ven los profesores el progreso de sus estudiantes en la virtualidad? El Profesor Guillermo, por favor. Sí, el retorno a la presencialidad está incierto. Hoy salió una resolución que es la 785 para los colegios y para
la formación para el trabajo y el desarrollo humano, donde el confinamiento obligatorio lo alargan hasta el 15 de junio. Con respecto a las universidades, el confinamiento obligatorio por ley está hasta el 30 de mayo. Así es de que lo que estamos viendo y en el tiempo es que vamos a tener una educación dual. La educación dual es muy posible que nos lleve a que ustedes vayan 2 días a la presencialidad y 3 días a la virtualidad o a la inversa, pero no lo veo tan cerca, o sea, no veo tan cerca que podamos regresar a vernos, yo creo que finalizando junio, o si no nos empatan con el próximo semestre. Así es de que cuando yo les digo que lo que decía la profesora Claudia, en el sentido de que ustedes deben ser más participativos, es que deben aprovechar a su tutor y a su docente, porque es que cada uno de ellos tiene unos recursos digitales inmensos, y cada vez de lo que estamos viendo es este acceso a todo esto y a las bibliotecas virtuales es mucho más sencillo. Yo pienso que poner una foto, hay aquí en lo que estamos viendo hay fotos muy lindas, sí, pero de pronto la interacción que ustedes deben tener, la habilidad como comunicadores sociales está ahí, está aquí. El aprendizaje es aquí y ahora. Yo ayer que teníamos una charla con Norberto Vallejo, que es uno de los hombres que más sabe de libros en este país y tiene un programa en Caracol los domingos a las 8 de la noche y tiene un eslogan que dice que después de leer un libro usted no vuelve a ser el mismo, es porque eso es así. Y quería aprovechar este momento, Claudia, para mostrarte algo de lo que habló Norberto anoche. Y me llamaron la atención miren, no los he abierto, los compré esta mañana, estos libros, y uno de una persona y otro que es Detrás de la guerra, de Ariel Ávila, que es uno de los jóvenes, tan jóvenes como todos los que están aquí, que es de los que más sabe de lo que está pasando en este país. Pero el tema de lo que les muestro, porque es que lo que está diciendo el profesor Uriel y el profesor Camilo es que, muchachos, la lectura les da a ustedes la capacidad de discernir y de conversar con habilidad, con gestión, con conocimiento. Entonces, aprovechen la virtualidad, aprovechen toda esta posibilidad tecnológica que hay, estos simuladores de uso, lo práctico de todos los contenidos que cada uno de sus docentes me trae, porque les cuento, nosotros arrancamos a las 6 de la mañana y anoche terminamos, Claudia, casi a las 10 de la noche. Así es de que no crean que esto es una tarea fácil porque es virtual. Es mucha de la tarea, pero la universidad estaba preparada. Por eso es que no fue tan difícil arrancar, porque nosotros desde 2011 venimos haciendo en la plataforma, y ustedes lo han visto, tareas, talleres, simuladores, el profesor sube todo por la plataforma, las notas, absolutamente todo. Entonces, para nosotros dar ese viraje o ir hacia la educación dual no va a ser una cosa complicada. Yo traía anoche también para el profesor Camilo, que cada vez que lo escucho me da tanto gusto, es que yo les decía a nuestros estudiantes de anoche que la virtualidad debe tener algo de Hollywood, algo del Silicon Valley y algo de innovación. Eso es.
O sea, los docentes tienen que ser hábiles, tienen que ser gestionadores, tienen que hacer uso de las herramientas tecnológicas, tienen que tener carisma y ustedes como periodistas sí que lo deben tener. Ok. Gracias, profesor Guillermo. Yo quisiera aprovechar y conectar un poco estas reflexiones que estamos haciendo con una pregunta que hace la estudiante Carolina Duarte en nuestro chat. Y creo que es importante y muy pertinente tener en cuenta y reflexionar sobre el futuro de la educación y el futuro de la virtualidad. Creo que este no es un problema de la universitaria, sino la doctora Claudia lo decía y el doctor Camilo también nos tocó y nos tocó. Entonces, ¿cuál será el futuro de la educación a partir de la virtualidad? Usted habla de la dualidad y de la ambivalencia que vamos a tener frente a esos programas que podemos verlos presencial y virtual, pero creo que este tema de la virtualidad nos está hablando sobre el futuro de la educación y sobre el futuro de muchas actividades de la vida cotidiana que pasan por el tema de la virtualidad, y creo que esto es todo un lenguaje de encanto porque los jóvenes son los que nos están enseñando a nosotros tecnología. Entonces es muy paradójico que ellos resulten dialogando y discutiendo estos temas. Entonces, la pregunta va enfocada: ¿qué va a ser de la vida? ¿Qué va a ser de la educación a partir de la virtualidad? Doctor Guillermo, doctor Camilo, muchas gracias por la intervención. Mire, la virtualidad es una oportunidad de construcción conjunta. Pero además, el futuro que nos va a dar la virtualidad es que la educación, lo que nos está mostrando es que tiene que cambiar. Tiene que cambiar ese modelo tan rígido del docente, el estudiante, del discente y el docente, del oyente. Creo que el futuro nos va a obligar a las universidades a que tengamos unas hermosas cafeterías para que nuestros estudiantes vayan a socializar, y todo el futuro va a estar en muchas horas frente a la virtualidad y pocas horas frente a la presencialidad. ¿Qué vamos a hacer seguramente cuando regresemos a la universidad? Y seguramente este año es que toda la parte teórica la estaremos haciendo a través de la virtualidad, 2 o 3 días en la semana, y la parte práctica de talleres estaría en la presencialidad. Creo que el futuro de la virtualidad es inmenso porque genera un acceso sencillo, un acceso rápido, una interacción inmensa con el tutor. Imagen, voz y sonido le permite al cerebro un conocimiento y una transmisión de cognición del docente hacia el estudiante mucho más práctica. Muchas gracias, profesor Guillermo. Gracias. Perdóname, Jorge, Continúa, yo profe. quisiera complementar algo con respecto a eso, y es que el estudiante no alcanza a percibir lo que hay detrás de la clase. Una cosa es que su docente se conecte, y otra, el trabajo a nivel de equipo que hay dentro del ente universitario, que eso es importante resaltarlo. Yo creo que nosotros, si estábamos trabajando antes de 7 a 10 de la noche, pues ahora estamos trabajando 24/7, y esa gran diferencia es que hemos pasado de largo, incluso en fines de semana, solo porque nuestro interés es el estudiante y la calidad de la educación que nosotros estamos brindando. Hace que los equipos interinstitucionales, o sea, de la universidad, perdón, y los equipos interdisciplinares se conecten de tal manera que hay una forma, por ejemplo, diferente de reportar, una forma de identificar presencia de los estudiantes, una forma de identificar la deserción, una forma en la que nosotros estamos pendientes de que todos los contenidos más todas las herramientas que la institución creó, que la universidad creó desde la función directiva, estén funcionando al servicio del estudiante. Hemos tenido un vuelco total, pero yo creo que nosotros cumplimos con varios de estos puntos, y no con muchos de los puntos que la gente en este momento está definiendo, porque pues la educación virtual la están definiendo, ya existe, pero la están definiendo mucho más a partir de la necesidad.
Entonces, hemos comprendido la importancia del trabajo en equipo, de utilizar muchísimos recursos al servicio de la pedagogía, pues con una cantidad de valores agregados que pues tampoco me quiero extender porque de pronto hay más respuestas por parte de los docentes que nos acompañan en esta noche, en esta transmisión. Gracias, profesora Claudia. Creo que sí, el profesor César y el profesor Camilo nos pueden contar un poco las experiencias, y después de la intervención de ellos dos, también está la doctora Claudia Clavijo, que es una gran experta en multimedia y nos puede ayudar a orientar y dar más luces y motivación a todos los estudiantes sobre esta experiencia de la virtualidad. Y luego damos paso entonces a los estudiantes que el chat ya tiene preguntas, como por ejemplo el programa de diseño de modas. Comunicación sigue teniendo varias preguntas, pero estoy seguro que otros estudiantes están interesados en escuchar y obviamente en ponernos a dialogar sobre estos escenarios tan bonitos y tan importantes para la educación. No es solo para la universitaria, sino para la educación. Adelante, profesor César o profesor Camilo. Profe Camilo, siga. Gracias, profesor César. Bueno, dos cosas muy puntuales. Primero, que doy alcance a la línea que traen mis antecesores en el uso de la palabra, el señor rector, la señora directora del programa y mis colegas. Vamos a ver, el asunto de la virtualidad no solo llegó para quedarse por una razón elemental, porque ustedes, por ejemplo, son nativos digitales. Es decir, hemos nacido en un momento en que la comunicación es virtual, ¿verdad? No obstante, tenemos que mirar en la historia qué es lo que ha ocurrido. Pero vamos a ponerlo en la perspectiva de Colombia. La educación a distancia ya está en la ley. Está en la ley 115 y está en la ley 30 de la educación superior. Por eso se ha podido en este contexto de la pandemia rápidamente, como decía el señor rector, implementar unos mecanismos para que los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes y los adultos no pierdan el ritmo de su formación académica. Es decir, ya está contemplado. Les comparto solamente muy rápidamente un par de estudios que nos indican que en el 2010 había en Colombia 12.000 estudiantes de educación superior que accedían a la virtualidad, es decir, a la distancia. En el 2015 el número subió a 65.000 y en el 2017 a 80.000. Esto indica un aumento exponencial de personas que se vinculan a la virtualidad para acceder a la educación superior. Obviamente no es comparable con la actual coyuntura porque ya sabemos es excepcional, nos tocó, pero fíjense que ya en el 2017 se notaba un aumento exponencial de la educación virtual. La razón entonces es porque estamos en la era de la virtualidad, ustedes son nativos digitales y esto llegó para quedarse y para seguir hacia adelante. Ahora bien, ¿qué hace el mundo con esto? Universidades muy prestigiosas como Harvard, como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, como la Universidad Nacional Autónoma de México y muchas otras de México. Hay por lo menos 64 universidades públicas y otras tantas privadas en México. Yo estoy tomando allí mi maestría, por ejemplo, que ya se acreditan como universidades virtuales. Es decir, esto llegó para quedarse y ofrece, como hemos subrayado, muchas oportunidades. Frente a la experiencia de esta coyuntura, bueno, en cierta forma, pues ya yo venía acostumbrado a tomar clases virtuales, a una disciplina de lectura, a una disciplina de interacción, pero es evidente que ha sumado, ¿no es cierto?, las actividades, la coyuntura inclusive, ha sobrecargado la actividad. No obstante, insisto que se trata de un asunto de disciplina, de organizarse uno, porque llegaron todas las cosas al tiempo y aquí no nos preguntan, oiga, entonces se pone a llorar y no las hace, no, salimos adelante, más allá de que la conectividad es inestable, más allá de que la señal de internet se satura y se puede caer, más allá de que el equipo puede no ser el más indicado. Así que ha sido también una experiencia de aprendizaje, porque es que lo bueno de la era digital es que tenemos que aprender todos los días y tenemos que reinventarnos todos los días y algo tenemos que hacer.
Entonces, si se cae la señal de internet, como me ha ocurrido, pues me comunico por teléfono. Si no puedo por aquí, debe haber otra vía. Y si no, tenemos el WhatsApp. Así que es esos recursos que además como periodistas también nos corresponde, porque cuando vamos a hacer una cobertura puede pasar de todo. No hay señal telefónica, algo ocurrió, el río se creció. Lo que uno no puede tener es excusas. Es decir, no hay excusas para decir, mire, no pude cubrir la información porque me tronché un pie. Aquí hay que ser recursivos, reinventarnos cada minuto y buscar las posibilidades que la virtualidad, que el mundo digital nos proporciona. Eso es lo que podría compartirles, mis estimados amigos. Muchas gracias, profesor Camilo. Quiero también saludar a la profesora Claudia Rodríguez Clavijo. Profesora, buenas tardes, buenas noches. Profesora. Buenas noches a todos. Buenas noches, profesora Claudia. Profesora, ¿cómo está? Tengo una pregunta para usted. ¿Usted cree que ha sido efectivo este modelo virtual para el aprendizaje de sus estudiantes? Pues en este momento que con esta coyuntura ha sido un poquito fuerte para los estudiantes recibir el conocimiento, por lo que ya estaban acostumbrados a una educación presencial. Pero por medio de las nuevas tecnologías y aprovechando todos los recursos que hay en este momento, pueden los estudiantes estar recibiendo una educación totalmente diferente y estar viendo que se puede recibir esa educación. De hecho ayer una estudiante me decía que si le pedían a ella seguir en la virtualidad, ella lo hacía alegremente y que ella le había fascinado este tipo de educación, por lo que decían que hay veces, por lo que ella ve que es más exigente, que ella puede investigar más, porque ahorita no es como en la presencial que uno dicta una cátedra y ya los estudiantes se dedican a recibir y ya el conocimiento ahorita es más investigación de los mismos estudiantes y ya el docente lo que hace es sembrar hacer como una matica, como sembrar el conocimiento en los estudiantes y los estudiantes siguen investigando sobre el mismo tema. Entonces, en este momento me parece que es bueno, es una transición que se está dando para una evolución de la educación muy buena, que los estudiantes lo pueden recibir. Muchas gracias, profesora. Muchas Bueno, gracias, profe Claudia. Valentina. Ahorita vamos a cambiar un poco la dinámica. Acá hay una pregunta dirigida especialmente para alguno de los estudiantes por parte de Alexandra Guerrero y es la siguiente. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la educación virtual? Si algún estudiante quiere participar, por favor, adelante. Buenas noches, señores, señor rector y profesores. Soy Luz Estela Espinosa. Estoy en sexto semestre de Derecho Diurno. Bienvenida, Luz Estela. Gracias. Pues a mí realmente me ha parecido un método de enseñanza excelente, puesto que uno está en la casa y está, como dicen ustedes, uno está investigando, como dice la profesora Claudia, ustedes siembran como ese interés en los estudiantes de querer averiguar más sobre el tema, de profundizar. Alguno dijo que la educación virtual no tenía límite y realmente yo, no es por nada, yo a veces me he sentido más cansada que cuando iba presencialmente porque uno estaba ya en la universidad de 8 a 12 y luego ya se venía. Pero aquí en la educación virtual hay muchos temas, gracias a Dios hemos contado con buenos profesores y hay mucho tema, por ejemplo en derecho, ¿cierto? Entonces hay mucho tema que investigar y yo creo que esto de la educación virtual, yo creo que más que todo el estudiante pone un 90% y el profesor dirige y evalúa, ¿no? Entonces a mí me ha parecido muy interesante y lo que dijo la profesora Claudia, que lo dijo allá una alumna que le ha gustado la educación virtual.
a mí me ha parecido también excelente, aunque sé que sí o sea, se exige más uno como alumno, pero pues para eso estamos, para aprender. De todas maneras, yo felicito a la universidad porque pues realmente la cuarentena no nos perjudicó en que de pronto por no poder ir a clases presenciales, quedamos ahí estancados en nuestras becas. Entonces, eso es un gran alivio que hemos, porque de todas maneras uno quiere pues lograr esta meta, luego otra y así. Entonces, esta pandemia no ha sido inconveniente, al menos para la Universidad Universitaria de Colombia. Muchas gracias. Gracias, Luz Estela, muchas gracias por esa intervención. Está Liliana Rodríguez que me está escribiendo por el chat y ella quiere participar con respecto al tema de esta nueva dinámica de los estudiantes participen en este espacio. Adelante, Liliana, te damos la palabra. Gracias, profesor Uriel, con las buenas noches para todos. Primero, pues, en el Día del Profesor, decirles que el mejor docente no es el que tiene conocimientos, sino el que fusiona sus conocimientos y llega al alumno y el alumno se queda, como en este caso con ustedes, profesores. Tengo que felicitarlos a todos, al profesor Jaime, que teniendo en cuenta que nosotros estábamos tomando un taller de prensa sin tener la consola, lo sacó adelante. Y eso es de grandes. A todos los docentes, no los voy a nombrar porque de pronto se me queda uno y me daría mucha pena. Y para nosotros los estudiantes es más exigente la educación virtual. Lo que quiere decir que nos tienen corriendo, pero que asimismo la sacamos y demostramos que queremos llegar lejos y queremos sacar esta carrera adelante. Entonces, esto es de las dos partes, tanto ustedes que están dando el 1000 y que se están esforzando mucho y que tienen que trabajar muchas horas de las 24 y nosotros los estudiantes también estamos en el trote. Felicitaciones en este día tan especial para ustedes docentes. Gracias a ustedes vamos a sacar esta carrera adelante. Era eso, profe. Gracias. Yo quiero decir otra cosita. Sí. Tatiana Adelante. Ruiz, de Comunicación Social. Buenas noches a todos los profesores. Pues lo que yo quería comentar al respecto es que sí me parece pues tomarlo como una ventaja este tema al que se refería Lili, que es que uno siente de pronto una carga laboral como pues muy pesada, ¿sí? Diferente a la que se sentía presencialmente, pero de alguna u otra manera eso lo ha hecho a uno pulirse más y aprender a manejar los tiempos para uno entregar todo pues como debe ser. Entonces lo veo más por ese lado, por la ventaja, y obviamente siempre pues gracias a Dios con todos los profesores que he tenido, son muy colaborativos, no se rigen solo que al horario de la universidad, sino uno les puede preguntar cualquier cosa, inclusive pues por su WhatsApp, y siempre están ahí. Entonces pues sí agradecer de verdad por eso, porque por parte de la universidad pues no se ha sentido tampoco como ese abandono. Entonces eso era lo que quería decir. Gracias, Tatiana. Vamos a darle la palabra que está levantando en el chat Alexandra Guerrero, y obviamente le preguntamos al profesor César porque creo que lo dejamos por fuera en la pregunta anterior. Pero cambiamos la dinámica para las preguntas al docente. Alexandra, adelante. Hola. Profe, ya Alexandra. la pregunta de Alexandra ya se formuló, qué pena. Sigue una pregunta. ¿Está levantando la mano? Bueno, muy bien. Sigue la pregunta de Lady Barreto. Esta va dirigida especialmente al profesor Camilo. Profesor Camilo Ramos, ¿cómo ha sido el ámbito laboral de los procesos a partir de la virtualidad? Perfecto, gracias. Y indicaba hace un momento que ya tenía cierta familiaridad con la virtualidad por cuanto tomo cursos e incluso alguna maestría de manera virtual. En la coyuntura específica es evidente que ha habido una sobreoferta de trabajo porque la circunstancia es así. Es decir, todo se juntó, nadie estaba preparado y hemos tenido que hacer frente a esa cuestión. No obstante, subrayo que ya traía pues una disciplina, un hábito, ¿no es cierto?, de virtualidad, más allá
como también lo indiqué, que el equipo puede fallar, la señal puede resultar inestable y eso pues ha resultado en un aumento, ¿no es cierto?, súbito de trabajo, pero le ocurrió a los 50 millones de colombianos y le ocurrió a la tercera parte de la humanidad de un momento a otro. Así que se aumentó el trabajo, pero por una razón excepcional y coyuntural. Esa es mi experiencia. Muchas gracias. Gracias, profesor Camilo. Acá hay una pregunta. Vamos, si me ayuda, por favor, Valentina, a leer la que está en el chat desde Jefferson Buitrá. Claro que sí, profe. No te escuchamos, Valentina, por favor. Él nos comenta, en lo que llevo de mi carrera me he dado cuenta que la interacción entre los mismos estudiantes es muy importante para el aprendizaje y fue muy fácil en la forma presencial. Mi pregunta es la siguiente. ¿Los profesores cómo hacen que los estudiantes interactúen entre ellos en las clases virtuales y que no sea solo interacción docente y estudiante? Por favor, profe César, adelante. ¿Cómo es su metodología en la virtualidad, profesor César, para resumirle un poco la pregunta del estudiante de Jefferson? Sí, profe, gracias y gracias, Valentina. Llevamos mes y medio en este tema y por supuesto que hay que irse preparando a la carrera y en el día a día. Pero mire que se encuentran metodologías y se encuentran dinámicas que logran involucrar a los estudiantes con su interacción entre ellos. En el módulo anterior hicimos trabajos por grupos, lo que obligó a que tenían que reunirse, obviamente hicieron sus grupos pequeños y ahí hicieron el trabajo y lo presentaron. En este módulo también hemos hecho grupos y de alguna manera ellos han venido presentando sus trabajos. Desde luego que pareciera un poco más difícil y que obviamente no hay el contacto físico y demás, pero por supuesto que se ha logrado que ellos de alguna manera vayan interactuando virtualmente, por supuesto, pero incluso ya se notan ciertas camaraderías especiales, ¿verdad? Aquello que nosotros llamamos roscas, se van formando en algunos grupos. Esa es, digamos, mi experiencia y lo que nos ha pasado o lo que me ha pasado particularmente en este mes y medio. Yo quisiera complementarle al profesor Pinzón y a los estudiantes algunas cosas para que ustedes continúen en su tarea. La universidad tengan la certeza de que en este momento, así estemos trabajando virtualmente, hay un seguimiento tanto a docentes como a estudiantes. Existen las evidencias de contenidos, están todas las evidencias de contenidos para que el estudiante que vaya a su ritmo y a su tiempo los pueda ver. Las clases están grabadas para que cuando ustedes, por alguna circunstancia, nos dejan la foto y nosotros con la foto supuestamente nos estamos entreteniendo, pero resulta que estamos llamando a el desarrollo de contenidos en clase igualmente están disponibles para que los estudiantes los revisen, vuelvan y recapitulen sobre los temas y puedan revisar todo esto que pasa en su clase de hoy. La pueden mirar mañana, hoy la pueden ver dentro de un rato también en Facebook. Entonces yo creo que el revisar las plataformas y el revisar el ejercicio académico de cada uno de nuestros docentes también les permite habilidades que ustedes van recogiendo para el ejercicio futuro como periodistas. Me imagino que un periodista con habilidades digitales es un inmenso innovador en el tema de la comunicación y de las TICs. Muchas gracias, profesor Hoyos.
A continuación hay una pregunta sobre de los estudiantes de diseño de modas, muy importante. Ellos quieren saber cómo van a hacer con la carrera, ya que es prácticamente 80% presencial y quieren saber cómo van a manejar eso, por favor. Sí, y hay que hacer claridad, Valentina, que tanto Jairo Andrés, Angélica y Daniela Ramírez son estudiantes de diseño que nos están acompañando acá y que están preguntando, que están haciendo esa misma pregunta. Le damos la palabra al señor rector para que nos pueda orientar a los estudiantes sobre esta inquietud. Bien, ahí retomamos un poco el ejercicio de la charla que hemos tenido antes con respecto a la práctica. Hay algunos simuladores en lo que tiene que ver con diseño de modas en diseño. Hay simuladores también en práctica del manejo de sus máquinas y hay simuladores con respecto a todo lo que tiene que ver con las máquinas collarín y las máquinas punteadoras. Bueno, ya eso es específico ya de cada carrera. Eso es lo que a continuación, cada vez que tengamos una clase diferente, ustedes van a ver que sus docentes van a llevar ayudas de simuladores para que utilicemos el software que está en práctica mientras podemos volver a la presencialidad y podemos volver a la universidad. Pero si esto no pasa rápidamente y tenemos que ir a la educación dual, pues la teoría la veremos el día lunes y la práctica la veríamos el día martes en los talleres de la universidad, que ya ustedes saben que nosotros tenemos unos talleres muy buenos, unos talleres importantes y tenemos máquinas y software que yo creo que ustedes ya han disfrutado o lo pudieron disfrutar un poquito durante este módulo. Muchas gracias, profesor Hoyos. Bueno, a continuación haremos una pregunta. Profesor Guillermo. Sí, dime. Sigue, profe. Sí, no, queríamos, si nos puede ampliar, Valentina, el profesor, el doctor Guillermo, la pregunta sobre los simuladores, ¿no? Los estudiantes de diseño siguen preguntando sobre los simuladores, si estos simuladores son virtuales o si estos simuladores los proporciona la institución. Claro, mire, es un poco como la continuación de lo que hemos hecho en la Facultad de Contaduría. La Facultad de Contaduría maneja TICs como se llama ELISA, CIGO, L5000 y otros simuladores que le enseña a los contadores a manejar, a elaborar, a construir, a ejecutar, a sacar resultados de los temas contables. Y allí los docentes montan los sistemas de información, les enseñan a sus estudiantes a manejar esos sistemas de información contable. Los muchachos hacen sus ejercicios en clase dirigidos por el docente, compartiendo la pantalla. La pantalla se puede compartir en 2 o 3 o en 4 partes y podemos montar esos simuladores de diseño, esos simuladores de corte, esos simuladores de punteo, esos simuladores de collarín. Eso es lo que nuestros estudiantes de diseño de modas en esta virtualidad van a tener. Claro, los tienen sus docentes para el uso de los profesores de diseño de modas. Para eso es, entonces, ellos llevarán su software para que esos software de diseño y de dibujo, porque hay software de dibujo también, que hay que aprender esos temas para poder
generar un excelente diseño, un excelente corte, el manejo de las reglas, el manejo del trazado, el manejo del color, que es también importante en el diseño de modas y los diseños de moda, o ya sea el de alta moda o el de diseño de vestidos de novia o todo, eso está en simuladores, claro que sí. Muchas gracias, profesor Guillermo. Profesora Claudia Altamar. Aquí estamos. ¿Cuál será el reto de las universidades en el futuro para la virtualidad en la educación? Pues yo creo que lo que nosotros necesitamos es tener más y más y más herramientas. Lo primero que pienso es que tiene que el Estado dar una manito con este reforzamiento de la tecnología de Internet en todo el territorio nacional, porque hay muchos estudiantes que en esta pandemia tuvieron que irse a sus regiones a estar con sus familias y para ellos no ha sido fácil acceder a la educación. Hay otros que están en regiones, por ejemplo, en zonas de Bogotá, donde de todas maneras tampoco tienen una ayuda de carácter tecnológico. Entonces empecemos porque debe haber un esfuerzo nacional y una política desde el Ministerio de Educación, el Ministerio de las TIC, que colabore en este proceso. Ya lo que le queda a cada una de las universidades es obviamente fortalecer los procesos y uno de estos es específicamente tener más y más herramientas de tecnología. A nosotros, pues como lo dije anteriormente, nos tomó por sorpresa el tema de la virtualidad y yo aplaudo a Institución Universitaria de Colombia, es que nosotros tenemos autorización de funcionamiento desde el punto de vista presencial y la virtualidad la tenemos como un backup o como un soporte al proceso. Entonces, yo creo que es también un poco de sensibilidad de nuestros estudiantes para que de alguna forma entiendan que el espíritu investigativo es una situación que se da a partir de la clase, del interés de tomar todos estos conocimientos y de seguir profundizando. Para nosotros, entregar las herramientas, ampliar las bibliotecas virtuales, generar algunos espacios donde los estudiantes también pueden tener, como este, por ejemplo, una visión de lo que es la virtualidad. Igual para educación después a nivel de posgrado, por ejemplo, pues todo el mundo está en virtualidad, en las maestrías y los doctorados nos están en este momento alumbrando como el camino. Entonces estamos haciéndole al trabajo fuerte para que tengamos una serie de herramientas, sobre todo de carácter tecnológico, para que ustedes tengan un paso por su academia, aún con la limitante que podría llegar a ser la inestabilidad de un Internet, pero todos los días aportamos cosas para hacernos más y más fuertes. Claudia, el doctor Uriel y César, permítanme, antes de que se me olvide, decirle a los estudiantes varias cosas y para que lo tengan en cuenta. Mire, este fin de semana, el día lunes o martes, el gobierno hizo unas apreciaciones con respecto a las ayudas que los estudiantes deben recibir para poder continuar con sus estudios y con sus semestres. Miren, muchachos, pónganle cuidado al tema. El ICETEX está prestando para continuar sus estudios a 0 intereses, sin codeudor y además con 3 años de alivio en los intereses y 3 años de alivio en gracia. Acójanse a esos préstamos que no tienen por COVID y ese tipo de cosas. Hoy ni un peso de intereses, ni un peso que puedan necesitar para cubrir intereses. Le prestan la plata para que ustedes continúen con sus estudios. No necesitan deudores de finca raíz ni nada de eso. Entonces, hagan su vuelta con el ICETEX, que el ICETEX les presta el dinero para que puedan continuar sus estudios, les da 3 años de gracia y una vez graduados les da 7 años para que paguen
sus acreencias como el ICETEX. Acójanse a eso que está de verdad el gobierno ofreciendo en este momento. Bien, profesor Guillermo, de acuerdo a esa información que usted nos brinda sobre el ICETEX, ¿la universidad está haciendo estrategias para hacer flexibles los costos de los módulos a los estudiantes, para los antiguos y los nuevos? Sí, Jorge. Nosotros les dimos y venimos dándole el 20% de descuento, el 20% de descuento a la matrícula. Y ese 20% de descuento lo alargamos hasta el 3 de abril. Cualquiera de ustedes que tenga una deuda grande puede pagarla y obtiene el 20% que corresponda a sus acreencias con la universidad de matrícula. Igualmente todos ustedes tienen el 52% de beca. Igualmente todos ustedes tienen 3 cuotas para pagar sus acreencias. No les cobramos intereses, ¿no? Bueno, ahí la universidad yo creo que es una, si no la única, que con sus propios recursos ayuda sustancialmente a sus estudiantes por ser un proyecto social. Muy bien, profesor, muchas gracias. Yo quisiera... Acójanse, muchachos, a ese 20% que lo vamos a tener hasta el 3 de junio. Vamos a ver con todos estos alivios que tiene y los que le acabo de decir, o sea, préstamos a 0 interés, sin codeudor, a responsabilidad de ustedes, no es de nadie más, porque ya no tienen codeudor, y 7 años de gracia para que paguen sus acreencias es importante para que continúen con su ejercicio académico y no lo paren, ¿no? Profesor, muchas gracias. Vamos con más preguntas de estudiantes. Valentina. Claro que sí, y esa es una pregunta que hace Carolina Duarte. Y es la siguiente: ¿creen que hay acoso o ciberbullying en las clases virtuales? Profesora Claudia Susana. Yo le respondo rápidamente en ese tema. El docente, como en este momento lo es el profesor Uriel, es el hospedador. Y el hospedador tiene la facultad de planificar la clase, de silenciar videos y de silenciar micrófonos y de silenciar y de apagar cámaras. Lo que nos está enseñando la virtualidad es que este trabajo es con disciplina, y con una actitud de cada estudiante de autocontrol y de respeto por los que están autenticados en ese momento en la clase. Por eso hay una manito que hay que levantar, hay que tener una disciplina y una actitud de control de audio y de cámaras, y de verdad que es una práctica interactiva que estamos aprendiendo. Hoy, por ejemplo, esta clase ha sido extremadamente ordenada. He estado en otras donde los niños lloran, donde se escucha la aspiradora, donde espéreme a ver que traigo un tinto, el otro come zanahoria. Ayer teníamos un amigo en la clase comiendo zanahoria y era la imagen principal y era como el que manejaba todos los hilos, pero estamos aprendiendo y eso los docentes tenemos que entenderlo porque estamos aquí y de momento aparece el niño y se nos monta encima y todo ese tipo de cosas hay que irlas aprendiendo con una actitud flexible inmensa, pero obviamente con una disciplina férrea del hospedador. El hospedador maneja la clase, el hospedador maneja las herramientas, el hospedador maneja las circunstancias.
maneja la interactividad, maneja la disciplina y maneja también la oportunidad y el significado que tienen sus tutores frente a sus estudiantes. Muchísimas gracias. Gracias. Profe. Sí, no, quería era darle paso precisamente a una pregunta más que están haciendo en el chat y es muy pertinente para que por favor la hagamos a través de Valentina. Claro que sí, y esta es una pregunta para el director Hoyos, y es la siguiente: ¿cómo se manejará el asunto de las prácticas para los estudiantes que están próximos a graduarse? Y también nos puede apoyar el profesor César frente al tema. Yo sí creo que, a ver, yo no quisiera estar en todas, pero pues obviamente tengo que tener la universidad en la cabeza y las decisiones técnicas, tecnológicas, administrativas y demás para contárselas a los estudiantes. Vuelvo e insisto, seguramente si esto se alarga, vamos a tener que trabajar en unos horarios especiales o particionados de nuestras clases, dependiendo el programa académico en que estemos. Por ejemplo, el consultorio jurídico está funcionando virtualmente. La asesoría y el consultorio psicológico de la Facultad de Psicología está funcionando igualmente de forma virtual. La Facultad de Ingeniería tiene todo su software y tiene todos sus simuladores a disposición de los estudiantes en cada una de las clases, dependiendo de cada uno de sus docentes. Igualmente, la Facultad de Ingeniería Industrial, porque no podemos parar el tema y el tema hay que hacerlo en este momento con simuladores. Y usted sabe que un simulador puede generar una tarea de aprendizaje en composición y descomposición de una máquina o en la construcción de un motor o en la construcción de un software o en la construcción de un diseño de modas. Eso lo estamos haciendo. Pero cuando regresemos seguramente vamos a tener la práctica unos días y la teoría otros. Profesor Guillermo, muchísimas gracias. Quisiera agradecer a todos los docentes invitados por este espacio que nos brindaron a los estudiantes para respondernos nuestras inquietudes que pues todos tenemos frente a este nuevo desafío de la virtualidad. Al profesor Uriel Correa por brindarnos este momento para conectarnos con ellos. Y bueno, esperamos vernos en una próxima ocasión. Jorge, qué pena, antes de despedirnos, yo quisiera hacer una observación, Sí, porque creo que también lo tiene muy claro el ingeniero César y el doctor Hoyos y pues el cuerpo de profesores. Una cosa es obviamente, como lo manifiesta el doctor Hoyos, la práctica dentro de las asignaturas que tiene cada malla curricular, dentro de las teórico-prácticas o materias prácticas, en el caso, por ejemplo, de los estudiantes que están en los programas de técnico laboral. Para los programas profesionales, la alta dirección determinó que la práctica que hace el estudiante afuera, es decir, con entidades, en este momento ya se reemplaza por decisión de la universidad con los diplomados que estamos realizando a nivel de extensión. Entonces quisiera que el profe César Augusto complementara la información, porque pues es válida la pregunta del estudiante y creería yo que en virtud de la completitud de la información vale la pena esta acotación. Muchas gracias por la invitación y cedo la palabra al profesor César Augusto. Sí, señora. Gracias, profe. Sí, tal vez oficialmente no hayan hecho el anuncio, pero ya las prácticas laborales no son como requisito de grado. Por ahora, por lo pronto, son los trabajos de grado. Por lo pronto, siguen las fechas vigentes. Estamos preparando un protocolo para hacer las sustentaciones. Tan pronto lo tengamos listo, pues se les comunicará. Las fechas común y corriente siguen vigentes.
Aquí veo caras conocidas de comunicación social que creo que están trabajando ya en su proyecto, ¿verdad? Sí, Entonces, claro, profe. exacto, seguir trabajando en su proyecto. Si hay necesidad de que les ayudemos con las normas APA, sencillamente se contactan con nosotros y les ayudamos. Y ya haremos público el tema de las sustentaciones tan pronto nos aprueben ese protocolo. Es básicamente lo que hay sobre el tema. Gracias, profe. Muy bien. Vale. Bien, gracias, César. Bueno, muchas gracias a todos por su participación y de esa manera damos cierre a este conversatorio de reflexiones sobre la educación en tiempos de virtualidad. Muchas gracias a todos, una feliz noche y nuevamente feliz Día del Maestro a todos y a los estudiantes por estar participando en este importante espacio que nos dio muchísimas claridades frente a lo que se viene para la virtualidad y para la universidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación a Uriel, a la profesora Claudia, a César, a Camilo, y bueno, por esta vía nos estaremos viendo continuamente. Gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias. Un abrazo para todos.